Avengers Infinity War es una película dirigida por los hermanos Russo y protagonizada por mucha gente, y sigue los eventos posteriores a Civil War, en que los Vengadores están más o menos separados, algunos son forajidos aún del gobierno por los eventos que sucedieron en esa película, pero todo cambia cuando al planeta Tierra llega la amenaza de Thanos, al fin en forma física, mental y todo, quien está en búsqueda de las gemas del infinito, las cuales detenerlas lo ayudarían a completar su malévolo plan. Y voy a mantener así la trama muy vaga, porque creo que la mayoría de la gente apreciará el no saber muy bien de qué trata esta película, porque créanme, los trailers no han dicho tanto como uno podría pensar. Hay muchas cosas que esta película dice y que ocurren, que cambian los eventos de lo que es la franquicia de Marvel. Y antes que todo debo decir que este es un filme bastante distinto de criticar. Yo llevo, no sé, 2 años criticando películas, por lo menos en medios escritos, grabándome y todo, y realmente este es un filme extremadamente distinto a todo lo que he visto hasta ahora. Y no lo digo porque esta película sea quizás la obra maestra del siglo o algo así, sino que porque es una película que depende demasiado de una construcción de años, de 10 años literalmente, de películas, de introducir personajes, de desarrollar personajes para que todos ellos vengan y se unan en esta última lucha, por así decirlo. Entonces yo creo que nunca había visto una película que tuviera tanta anticipación, tanto desarrollo previo para llegar a este punto, que me es difícil un poco criticarla en ese sentido. Es como una película que es muy distinta, de verdad que es muy distinta, porque voy a ser crítico. A pesar de que a mí me encanta Marvel, me encantan las películas de superhéroes, de acción, ciencia ficción y todo eso, Marvel es conocido por ser bastante blando en términos de cómo se compromete con sus personajes o con su historia. Es decir, sabe introducir personajes de forma convincente, logra hacer que te importen y logra hacer películas que dentro de todo son muy entretenidas, pero mi mayor problema siempre ha sido en que no han sido filmes que destaquen en un término dramático o de que ocurran cosas que alteren la continuidad de los sucesos de este universo, y Infinity War definitivamente altera demasiadas cosas. Es decir, después de esta película todo es distinto, absolutamente todo. Y es que antes realmente no te preocupabas tanto por las vidas de estas personas porque tú sabías que había 1000 contratos para cada uno de estos actores, entonces era como, bueno, no le va a pasar nada a nadie porque todos tienen que volver en una futura película. Acá, por primera vez, yo de verdad sentí miedo por estos personajes, de verdad sentí que uno de estos personajes podía morir, podía desaparecer y quizás no volver. Entonces cada momento de acción, de tensión es realmente impactante, va directamente a tus sentidos y a todo lo que, como digo, se ha construido hasta este momento, porque 10 años de construir personajes, de desarrollar historias, de desarrollar lazos y que tú entiendas cómo piensa cada personaje, hace que en este momento tú no necesites, por así decirlo, introducir cada pensamiento de qué va cada personaje, porque eso tú ya lo entiendes. Entonces llegas acá y como entiendes su pensamiento, su personalidad, cuando la vida de ese personaje está en tela, en que tú sabes que podría pasarle algo, es muy efectivo. Es de las películas de este universo más dramáticas y más potentes en términos de emotividad y empatía con las personas que están en esta historia. Y en eso es necesario valorar demasiado el trabajo de los hermanos Russo, porque ellos tuvieron un trabajo extremadamente complicado que ya había fallado antes, porque yo no soy un gran fanático de lo que fue Era de Ultron. Es decir, bueno, que es una película buena, pero nada destacable, realmente muy de baja calidad comparada con su predecesora. Y el problema de ese filme es que tenía que tomar muchos elementos que ya habían sido introducidos y luego conectar futuras películas para que tuvieran sentido. Entonces servía demasiado como una película de transición y no las lograron conectar bien. En este caso los hermanos Russo lograron agarrarse de todos estos personajes, conectarlos en esta historia y lograr que no fuera simplemente un filme de transición y que se te haga lo que va a ocurrir en otra película, porque definitivamente el final de este filme deja abierto cosas para que sigan saliendo películas de Marvel, pero no es en ningún sentido una película que simplemente sea de transición, por así decirlo. Es una historia que empieza y termina con esta película. Y junto a esto, esta película tiene un trabajo de cámara y de dirección que me parece fenomenal y que destaca mucho por el tipo de personajes que tiene esta película, porque antes en las primeras Vengadores tenías personajes como Thor, como Capitán América, como Iron Man, que tenían películas de estilos más o menos parecidos. Es decir, estéticamente los filmes no se diferenciaban uno de otro. Entonces cuando se reunían todos en los Vengadores, simplemente el tono que tuvieran los Vengadores era el tono adecuado para este grupo de personajes. Acá tienes personajes que van desde temáticas muy distintas como lo es Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia y lo que fue la última Thor, y tienes otros personajes como Capitán América, Iron Man, con otros tonos, y al mezclarlos hay un efecto de dirección bastante interesante en que se puede ver cómo cada personaje intenta mantener lo mejor posible su tono, el
tipo de película del que viene, y eso lo encontré bastante fluido, bastante lindo, por así decirlo, es decir, ver todo este universo de personajes coexistir de nuevo en una película donde realmente estén todos viviendo al mismo tiempo, porque antes tú veías a los Guardianes de la Galaxia y a pesar de que estuvieran en el universo de Marvel, se sentía como una película que no era de Marvel, por así decirlo. Acá tú los ves coexistiendo con otros personajes y entendiendo ese cambio de tono, sí, creo que los hermanos Russo hicieron un excelente trabajo manteniendo la fluidez entre las escenas y entre lo que son los diferentes tonos de estos personajes. Junto a eso, como ya dije, el drama es bastante intenso, es bastante emocional, especialmente en el final. De hecho, diría que la segunda mitad de esta película es fenomenales, espectaculares. Probablemente, si hablamos netamente de acción, de emoción, de grandes batallas, creo que la segunda mitad de esta película es la mejor en una película de superhéroes, porque hemos tenido películas como Logan o como El Caballero de la Noche que son excelentes en otro sentido, excelentes en un término mucho más emotivo, mucho más dramático. Acá cuando nos valemos de netamente lo que es acción de superhéroes, de personajes golpeándose y peleando, creo que es probablemente la mejor que ha salido hasta ahora, como digo, netamente en términos de batalla y de la emoción que logran poner en esas escenas. Y específicamente el final es... no voy a entrar para nada en spoiler, de hecho voy a hacer una reseña exclusivamente dedicada a hablar de spoilers porque hay muchísimas cosas que podría spoiler de esta película, pero no lo voy a hacer, voy a esperar un poco. Y el final es algo que nunca Marvel ha visto, es algo que me dejó en un estado de impactitud, un estado en que yo no sé qué va a venir y nunca he estado tan vulnerable ante una película de Marvel, nunca he estado tan como wow, esto me voló definitivamente a la cabeza, porque las películas de Marvel hasta ahora han sido simplemente entretenidas y el mejor caso de entretención que yo he visto, pero esto va en otro nivel. Es decir, si estás muy emocionado y te interesan mucho tus personajes, lo que vas a encontrar con el desenlace de esta película es magnánimo. No tengo otras palabras para decirlo, quizás suene muy como fanboy, pero creo que cuando estás tan introducido en lo que es toda esta franquicia, llegar a este final es todo lo que quizás los fanáticos de la saga han estado esperando. Y junto a eso debo hablar sobre la cosa que más me preocupaba sobre esta película, que es Thanos, porque Thanos es un personaje que más o menos conocemos desde la primera película de los Vengadores, entonces llegar acá era como... hay mucha introducción para este personaje, ojalá que lo tomen bien, y estaba muy preocupado porque Thanos de verdad parecía simplemente ser un tipo malo que hacía cosas malas, igual que prácticamente todos los antagonistas de la primera y segunda fase de Marvel, pero en la tercera fase han sabido revertir un poco el cómo hacer malos antagonistas, es decir, han tenido antagonistas que a mi parecer han sido bastante buenos, como el Cuervo o Killmonger, creo que han sido muy buenos trazos de cómo debe ser un antagonista, y estaba muy preocupado sobre cómo se iba a abordar Thanos, pero estoy demasiado contento de decir que es fenomenal. En primer lugar, es una fuerza de temer, es una fuerza en que tú sabes que cuando él entra en escena, todos están en riesgo, todos. Hay villanos que aparecen en las películas que son como... están ahí e intentan ser poderosos, intentan ser potentes, pero tú no temes realmente por la vida de tus protagonistas porque no se ve como una fuerza temible antagonista. En este caso Thanos una pisa terreno, tú temes por la vida de todos. En esos términos es fenomenal, y algo que no estás esperando es que tiene un trasfondo que me parece fantástico. Me parece que lo abordaron excelentemente. Me hace preocuparme en algún sentido por sus emociones, por lo que él piensa. De hecho, hasta cierto punto me pude ver entendiendo las razones por las que estaba haciendo lo que está haciendo. No voy a entrar en spoilers, pero de verdad no pensé que pudieran abordar de esta forma a Thanos, que pudieran hacer que yo me preocupara y que me interesara por su persona de la forma en que lo hicieron acá. Y creo que Josh Brolin y en general el equipo de dirección y lo que fue construir su personaje rinde completamente frutos y paga por todos los años de introducción que ha tenido este personaje. Ahora tengo mis problemas con esta película. Por un lado, debo decir que el primer acto y primera mitad son bastante agobiantes, porque yo entiendo que en este universo han introducido a todos los personajes y entendemos sus motivaciones, pero de todas formas la película no puede simplemente arrojarlos todos de una, y es entendible, no podía simplemente abordar la película de esa forma. Entonces la película tiene que introducir los personajes uno a uno en lo que es la historia que concierne a este film en particular, y me pareció bastante pesado, porque de repente pasaba de una escena con Capitán América, una escena con Iron Man, una escena con los Guardianes de la Galaxia. Entonces esos cambios hacían que la película se volviera un poco pesada de seguir, porque tenías muchas subhistorias que dentro de todo finalizan de forma espectacular, se unen para hacer un genial evento final, pero en lo que es la introducción, lo que es poner sobre la mesa este conflicto, me parece un poco pesado, y de hecho me atrevería a decir que cualquier persona que no es tan fanática de este universo probablemente sienta que la primera mitad es
extremadamente agobiante e incluso aburrida en cierto sentido, porque si no estás a bordo con estos personajes, todas estas introducciones que son, no diría que innecesarias, pero no aportan tanto a la trama más que simplemente tener que meter este personaje de alguna forma que no sea como, listo, aquí está, hace que la película se alentice un poco. Y dentro de eso también está el hecho de que a veces los tonos no siempre mezclan. Aplaudir como los hermanos Rousseau lograron mezclar personajes que no tenían nada que ver y que lograban coexistir en este universo, pero dentro de todo de repente tonos como un sentido un poco más cómico al mezclarse con, no sé, escenas más dramáticas, de repente se sentía un poco forzado y no me convenció tanto en ese aspecto, especialmente en el primer acto. Creo que el primer acto es legítimamente el más débil que esta película tiene, y dentro de eso también los efectos especiales, no sé por qué fracasaron en algunas escenas. Hay momentos en que yo veía y decía, wow, eso definitivamente es CGI, y eso es algo que a Marvel no le suele pasar, pero en esta película me sorprendió ver efectos especiales que de repente no fueran tan convincentes como suele ocurrir. Pero dentro de todo no creo que sean fallas tan graves. Por un momento me molestaron un poco, especialmente cuando estaba partiendo la película, pensé, esto no va a ser tan bueno, pero luego, lo que es segundo y tercer acto, la película enciende completamente. Y al salir de la película realmente, de hecho, se me había olvidado que el primer acto había sido tan agobiante. Entonces, como que por un lado puedo criticarlo, pero por otro lado como que pasa un poco a segundo plano cuando todo el resto está magnífico. Y quizás esto es el fanboy hablando en mí, pero a Avengers Infinity War le voy a poner un 9 de 10. Y eso, por fin pude verla y sacarme esto de mi sistema porque quería hablar mucho de esta película apenas terminé de verla y yo deseo demasiado hablar de los spoilers. Sé que me comprometí con la película de los últimos Jedi, de que iba a hacer un video sobre spoilers, pero digamos que me pareció que ese universo estaba un poco tóxico como para seguir tocándolo, por lo menos en ese momento, así que como que decidí no hacer ese video. En este caso probablemente en una semana, no creo que más de una semana vaya a subir el video de spoilers de esta película, así que pueden esperarlo. Así que díganme, ¿ya vieron Infinity War? ¿Qué les pareció? Déjenme saber en los comentarios, y si les gustó este video no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a baja frecuencia. Que tengan una buena noche y una ver food y semana. ¡Chau!